Bueno, cordial y afectuoso saludo de paz y bien a toda la comunidad. En este momento, pues, desde el espacio natural de mi hija Daniela Duque Alzate y su yerno Daniel Nieto, odontólogos, compartiendo un espacio dentro de, digamos, la multidimensionalidad que ofrece nuestro Centro Médico Integral, desde donde estamos emitiendo la mayoría de estos programas de educación. En el día de hoy vamos a hablar básicamente de un tema igual o mayor relevancia de los anteriores. Vamos a tocar el tema de la fiebre, llamémoslo el síndrome febril, y después hablamos del síndrome febril prolongado o síndrome febril de origen desconocido. Y vamos a precisar en esta primera emisión de aspectos fundamentales de la fiebre, comenzando por conceptos básicos como la definición. Definamos fiebre como el aumento de la temperatura corporal, entendiendo la temperatura corporal normal entre 36,5 y más o menos 37,2 y 37,5, y sabiendo también que la temperatura, por ejemplo, de la parte rectal, tomada en el recto, es 0,4, 0,5, un poco más alta que la temperatura del resto del cuerpo. Entendido febrícula como el aumento de un grado no mayor de la temperatura por encima de las cifras normales. Entendido fiebre normal por encima, tomado en la mañana, pues se puede decir 37,2, 37,5 hacia arriba, y tomado en la tarde, vespertino, 37,7 hacia arriba, comienza a ser fiebre. De pronto en los niños el parámetro es un poco mayor, podría uno decir que por encima de 38 ya podemos estar hablando de fiebre. El otro término es el famoso término de hiperpirexia. La hiperpirexia son esas fiebres muy altas por encima de 41,5 igual o mayor en esos pacientes que tienen, por ejemplo, meningitis o pacientes que tienen cuadros sépticos severos. Eso es hiperpirexia. Y el otro término es la hipertermia. La hipertermia es básicamente el aumento de la temperatura corporal, pero dependiendo, por ejemplo, en esos pacientes que tienen una sensibilidad especial, casi una predisposición genética, que cuando se enfrentan a ciertos medicamentos, como son algunos biorelajantes o algunos anestésicos, hacen hipertermias que llamamos hipertermias malignas. Es decir, esa fiebre es una fiebre dañina, deletérea. También todos deben tener claro que la fiebre en general es una manifestación de enfermedad más que una enfermedad misma, y en términos generales uno podría decir que la fiebre en general termina siendo benéfica para la mayoría de las poblaciones. Aumento de la temperatura y obviamente genera, digámoslo así, aumento de los procesos de lisis o de muerte bacteriana, por ejemplo. También debemos tener claro que el centro de la temperatura está en una zona del encéfalo, específicamente en el diencéfalo, que se llama el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que está conectada debajo del tálamo, como su nombre lo dice, y conectada con una estructura del sistema endocrino que se llama la hipófisis posterior. O sea, hipófisis posterior, luego el hipotálamo, y allí hay unas zonas que está el centro termorregulador, o sea, el centro regulador de la temperatura, y hay unas zonas que se llaman la zona preóptica y la zona posterior del hipotálamo, que son los que directamente tienen que ver con la regulación. ¿De qué depende la fiebre? ¿Por qué se produce la fiebre? Básicamente uno tiene unas sustancias que producen fiebre, se llaman pirógenos. Esos pirógenos en general son exógenos unos, y el típico ejemplo del pirógeno exógeno son las famosas endotoxinas, o que hacen parte, por ejemplo, de las paredes de las bacterias de los gram negativos, una de las muchas bacterias. Esos son pirógenos exógenos, pero también cualquier pirógeno exógeno, que son derivados bacterianos, puede elevar la temperatura. Y el otro son los pirógenos endógenos. ¿Cuáles son los pirógenos endógenos más comunes? Básicamente está la interleuquina 1 y la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y un factor que hace neutrofilia, o sea, que hace que migren los neutrófilos. Esos son los pirógenos endógenos, que los llamamos las citoquinas, y muchas son interleuquinas. ¿Qué hacen esas sustancias o qué hacen los pirógenos exógenos? Van por vía sanguínea y hacen que se libere una sustancia que se llama las prostaglandinas.
las llamamos las prostaglandinas, la más frecuente es la prostaglandina E2, que a través de unos receptores hace que estimule el centro del termostato regulador, eleva la temperatura y el cuerpo empieza a reaccionar. Lo primero que uno siente es escalofrío y hay vasoconstricción, o sea, porque va al tallo cerebral y hace que el centro vasomotor se estimule, libera adrenalina y noradrenalina, produce taquicardia, produce vasoconstricción o cierre de los vasos y la persona se torna pálida y empieza a aparecer escalofrío. Después, cuando uno quiere que la temperatura baje, el solo cuerpo puede dar sudoración y da vasodilatación, o sea, abre los vasos para que la temperatura del cuerpo se disipe y vuelva a lo normal. ¿Tratamos o no tratamos? Para los médicos, la mediación de esa prostaglandina lo hace a través de un o de un mediador mensajero, que es el AMP cíclico, que es el que finalmente va y hace su mensaje para que el termostato se mueva en uno u otro nivel. ¿Tratamos la fiebre o no tratamos la fiebre? Digamos que en términos generales la podemos tratar. Medicamento de elección, que son los medicamentos que actúan por vía de la ciclooxigenasa. Recuerde que todos son la cascada del ácido araquidónico, y los mediadores es la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Entonces utilizamos el acetaminofén, que no es antiinflamatorio, que es antipirético y es analgésico, y de pronto disminuye la fiebre y disminuye los síntomas de la inflamación. En lo posible no usar antiinflamatorios, de pronto el ibuprofeno, de pronto, porque disminuye mucho la sintomatología que da el sentir fiebre. Fiebre es expresión, para terminar, fiebre es expresión generalmente de procesos infecciosos. Entonces uno podría decir síndrome febril dependiendo si es la vía respiratoria, con manifestaciones respiratorias. Cuadros más frecuentes, gérmenes más frecuentes, los virus, y casi siempre autolimitada, casi siempre solita, no requiere antibiótico, sobre todo infecciones respiratorias altas, infecciones gastrointestinales, la mayoría son virales. Pero también hay bacterias que la producen, muchas bacterias, todas las virus, todas las bacterias, todos los parásitos pueden producir, y los hongos pueden producir fiebre, todos pueden producir fiebre, dan síndrome febril. Algunos lo dan agudo, menos de 3 semanas, o menos de 15 días, y otros lo dan prolongado, después de 2 semanas, donde se ha hecho muchos estudios, donde se ha pedido muchos exámenes y no se identifica la causa. Esa es la fiebre de origen desconocido. Pero digamos que en términos generales es autolimitada, no requiere antibióticos, en general no requiere tratamiento. O sea, meter la gente en el agua ya no se usa en general. Digamos, en las hipertermias malignas, sí, porque el termostato es el que está arriba y el cuerpo no tiene fenómenos de adaptación. Ese paciente requiere incluso inmersión casi que con agua fría para poder bajarle la temperatura, porque el cuadro puede llegar a ser mortal y puede producir convulsiones y eso. La fiebre produce convulsión como tal en general, está en duda, está en estudio, digamos, todavía si hay convulsión mediada por fiebre. Lo que pasa es que la temperatura facilita un poco más la excitabilidad del sistema nervioso y podría, en pacientes susceptibles, pues desencadenar un fenómeno de convulsión. Entonces, en términos generales, vuelvo y le digo, las fiebres son expresión de infección, pero ojo, las enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, dermatomiositis, poliarteritis nodosa, enfermedad mixta del tejido conectivo, producen fiebre. Son enfermedades autoinmunes y dan fiebres prolongadas, generalmente. Ojo, las neoplasias, los tumores, pueden producir fiebre y fiebre prolongada. Y los otros, algunos fármacos, o lo que llaman la fiebre facticia, la fiebre inducida, aquella persona que crean que está con fiebre y se induce con sustancias que aumenten la temperatura y produce una fiebre facticia, una fiebre falsa, digámoslo así. Entonces, en la siguiente emisión vamos a ver las causas más comunes de fiebre de origen sobre todo desconocido, pero en términos grandes, el paciente con fiebre requiere hidratarse bien, requiere muchos líquidos, requiere de pronto un poco de ambiente tranquilo, ambiente ventilado, un poco de ventilación y un acetaminofén. No cae mal, no le va mal. En general, origen viral, se autolimita, no necesita nada,
si ya empieza a pasar, si empieza a haber otros síntomas, si empieza a haber síntomas de afección bacteriana, por ejemplo en garganta, o afección bacteriana en seno paranasal, o afección bacteriana en oído, o una neumonía, pues ya va a requerir seguramente de antibióticos. Pero fiebre no debe ser igual a antibióticos. Para terminar, estamos en un momento crítico de la humanidad, en un momento crítico de nuestro entorno, en un momento crítico de nuestras vidas. Yo pienso que es hora de que sigamos teniendo mucha resiliencia, pensando mucho en los valores, pensando mucho en que tenemos que regresar a fortalecer los valores fundamentales que la vida, Dios, o como quiera decirlo, nos ha otorgado: la familia, el respeto, la honestidad, el respeto por la ecología, el respeto por la humanidad, el respeto por el mundo, el respeto por la tierra. Eso lo tenemos que rescatar. Yo creo que en la medida en que rescatemos eso, vamos a salir al otro lado del túnel y seguramente vamos a ver más luz de lo que en este momento estamos viendo. Dios los y nos bendiga.